Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con la primera carta de Juan, llegamos al capítulo 3, versículos del 1 al 3. El título de este pasaje, Hijos de Dios. El cristianismo verdadero afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. El cristianismo verdadero escucha la palabra de Dios. El cristianismo verdadero tiene la unción del Espíritu Santo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Habiendo mencionado Juan ser nacidos de él, Juan ahora está admirado sobre el amor que nos hace hijos de Dios. Él quiere que miremos, que veamos, que estudiemos con atención. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El pensamiento de haber nacido de Dios lleva a Juan a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque está lleno de maravilla. Llama a sus lectores, a nosotros, a contemplar el maravilloso amor que nos ha introducido en la familia de Dios. Pero lo maravilloso del amor de Dios se muestra en que nos ha hecho parte de familia. Nos ha hecho parte de su familia como hijos. Mirad qué amor tan maravilloso nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. La grandeza de este amor es mostrada en que por Él somos llamados hijos de Dios. Cuando Dios volteó abajo a ver la humanidad perdida, pudo solo haber tenido una compasión generosa, una lástima en nuestra situación en esta vida y en la eternidad. Con una simple lástima, Él pudo haber ideado un plan de salvación con el que el hombre se pudiera salvar del infierno. Dios fue mucho más allá al llamarnos hijos de Dios. Y es importante saber quién nos llama hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Todos sí somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quién nos llama hijos de Dios? En primer lugar, el Padre. Segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién nos llama hijos de Dios? El Hijo. Hebreos capítulo 2, verso 11. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién nos llama hijos de Dios? El Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos llama hijos de Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Si verdaderamente somos hijos de Dios, se deben mostrar en nuestro parecido con nuestro Padre y en nuestro amor por nuestros hermanos estas características. Tenemos un Padre, tenemos al Hijo, un hermano, y tenemos al Espíritu. Por esto el mundo no nos conoce. Al andar en nuestro camino cotidiano, el mundo no nos reconoce como hijos de Dios. La gente del mundo no nos comprende, ni comprende por qué nos comportamos como lo hacemos. El mundo no comprendió a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Nos va a comprender a nosotros? Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció, dice la palabra. Por cuanto tenemos los mismos rasgos que el Señor Jesús, tampoco podemos esperar que el mundo nos comprenda. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es Él. Ahora somos hijos de Dios.
Eso es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la Escritura. Nuestra situación actual es muy clara. Podemos saber y tenemos la seguridad de que estamos ciertamente entre los hijos de Dios. En la carta de Romanos capítulo 8, verso 16 dice de esta manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nosotros somos un hijo de Dios, nosotros tenemos una seguridad interna de ello. Este versículo 2 dice, en la segunda parte, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aunque nuestra situación es clara, nuestro destino futuro se ve nubloso. No sabemos como quisiéramos saber los detalles de cómo seremos en el mundo venidero. Y en este sentido, no podemos ni imaginarnos cómo seremos en la gloria, cómo será cuando estemos con Jesús. Pero mira lo que dice la última parte de este versículo 2. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No estamos completamente a oscuras con respecto a nuestro futuro. Cuando Jesús nos es revelado, ya sea por su venir por nosotros o nuestro acercarnos a Él, sabemos que seremos semejantes a Él. Esto no significa que seremos físicamente como Jesús en el cielo. Jesús tendrá su propia apariencia concreta, llevará las cicatrices del Calvario para toda la eternidad. Y cada uno de nosotros creemos, tendremos nuestros propios rasgos característicos, seremos reconocidos como tales. La palabra de Dios nos enseña que todos seremos iguales en el cielo. Sin embargo, si seremos moralmente como el Señor Jesús, eso es cierto, pero yo no sé cómo voy a ser, cómo van a ser mis rasgos en el cielo. Estaremos exentos de la posibilidad de contaminación, de pecado, de enfermedad, de dolor, de muerte, eso lo sabemos. Pero el cuerpo físico, mis características, no sé cómo serán. El versículo 3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Conocer nuestro destino eterno y vivir en esta esperanza purifica nuestras vidas. Cuando sabemos que nuestro final es ser más como Jesús, esto nos hace querer ser más como Jesús ahora, aquí en la tierra. Saber con anticipación que estaremos con Jesús y de la pronta venida de Jesús puede tener un efecto purificador en nuestras vidas. Debería tenerlo. Nos hace querer estar listos, servirle ahora, agradarle ahora. La parte final del versículo 3. Esta esperanza en Él. Nuestra esperanza no está en el cielo ni en nuestra propia gloria en el cielo. Nuestra esperanza está en Jesús. Nunca debemos poner nuestra esperanza en otras cosas. No puedes poner tu esperanza en tu relación, en tu éxito, en un fondo de inversión, en tu salud, en posesiones o en ti mismo. Nuestra única esperanza debe estar en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Esa debería ser nuestra meta, esperar en Él. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Recuerda que estamos hablando de ser hijos de Dios. Y este versículo de Romanos capítulo 8, verso 15 dice de adopción. Cuando venimos a Cristo, Dios no solo nos perdona, Él también nos adopta. A través de una serie de eventos, nosotros pasamos de ser huérfanos condenados sin esperanza alguna a ser hijos de Dios. Esto es muy sencillo. Tú vas ante el tribunal de Dios lleno de rebeliones, lleno de errores, lleno de pecados. Debido a su justicia, Dios no puede descartar tu pecado, pero debido a su amor, Él no puede descartarte a ti.
Es un acto que dejó a los cielos asombrados. Esta es la justicia de Dios, esta es la misericordia de Dios, esta es la gracia de Dios que el mundo no entiende. Dios se castigó a sí mismo en la cruz por tu pecado, por el mío. La justicia y el amor de Dios son honrados igualmente, y tú, como creación de Dios, y yo, como creación de Dios, somos perdonados. Pero la historia no termina con el perdón de Dios. Hubiera sido suficiente si Dios simplemente limpiara su nombre, pero Él hizo más. Él nos dio su nombre. Romanos capítulo 8, verso 15, como hemos leído. Te voy a leer una traducción diferente. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, que significa papá, o como dicen en América Latina, papito, papaíto. Hijos de Dios, hijas de Dios, adoptados en su familia. Esta es una idea increíble, especialmente para aquellos que no tenemos un padre, o para aquellos que sí lo tienen, pero que tal padre no se ha comportado como padre. Este es un mensaje para esas personas que no han tenido un padre físico. A lo mejor tú que me estás escuchando has pasado por esa etapa. Este es un mensaje para ti. Este es un mensaje para mí. Somos hijos de Dios. Somos adoptados en su familia. Hay muchos de los que estáis escuchando este espacio, esta reflexión, que no habéis tenido un padre, que habéis sido abandonados, que han abusado de vosotros. Tenemos la tendencia de mirar a Dios a través de la lente del Padre que conocimos durante nuestros años de crecimiento. Si nuestro Padre fue amoroso, afectuoso, tolerante, nos imaginamos a Dios de la misma forma. Pero si nuestro Padre terrenal fue duro, fue criticón, fue poco amoroso, dudo mucho que nos hayamos sentado en su regazo cuando éramos niños. No hemos confiado en su amor. Entonces nuestra visión de Dios puede hacer que nos alejemos de Él, o que cerremos nuestro corazón a Él. Dios nos dice que lo llamemos Padre, Abba Padre, papá, papito, que no nos asustemos, que no corramos, que no tengamos miedo de Él, sino que nos comportemos como hijos amados. Piensa acerca de tu relación con tu padre o tu madre terrenal. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo fue esa relación? ¿Influenció tu perspectiva de Dios? Si tú no ves a Dios como tu Padre, lleva la visión que tienes de Él al trono de la gracia. Pídele al Espíritu Santo que aclare tu visión de Él para que puedas experimentar el gran amor que tu Padre Celestial tiene por ti. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. La primera adopción que se registra en la palabra de Dios fue la de Moisés. Cuando el faraón ordenó que mataran a todos los niños hebreos, la madre de Moisés lo metió en una canasta a prueba de agua y la puso en el río Nilo entre algunas cañas. Cuando la hija del faraón fue al río con sus doncellas, ella vio la canasta e hizo que una de sus doncellas la sacara. Al ver al bebé, ella supo inmediatamente que este era un bebé hebreo. Aún así, ella se apiadó de él. María, la hermana de Moisés, que estaba observándolo todo de muy cerca, le ofreció a la hija de Faraón encontrarle una niñera para que cuidara al bebé Moisés. María trajo a su propia madre, la hija del Faraón, hasta le pagó para que lo llevara a su casa y lo criara. Y cuando Moisés ya era un muchacho, lo llevaron a palacio y fue adoptado por la hija de Faraón. Esta fue la primera adopción que menciona la palabra de Dios, la de Moisés. ¿Se acuerdan también de la historia de Esther?
Cuando los padres de Esther murieron, su primo Mardoqueo adoptó a Esther y la crió como si fuera su propia hija. Mardoqueo estuvo siempre al tanto de ella, aún después de que ella fuera coronada reina. Para mí la adopción más conmovedora del Antiguo Testamento es la de Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, el único descendiente del rey Saúl. Cuando el rey David supo que Mefiboset estaba vivo, él le entregó las tierras que le habían pertenecido a su abuelo Saúl. También lo honró por ser el hijo de su querido amigo Jonatán. Le invitó a compartir con él su mesa en palacio. Ahora bien, la hija de Faraón adoptó a Moisés porque sintió compasión por él. Mardoqueo amaba a Esther, su adopción fue también motivada por un deber familiar, pero la adopción de Mefiboset por David fue motivada solo por un amor misericordioso. La adopción de Mefiboset por David es un retrato de la adopción de los cristianos por Dios. David tomó la iniciativa de buscarlo, de traerlo a palacio, y aunque Mefiboset era el hijo de su mejor amigo, él era también el nieto y el único heredero del rey Saúl, quien había tratado muchas veces de matar a David. Siendo lisiado de ambos pies, Mefiboset no tenía la capacidad física para servir a David. Lo único que podía hacer era aceptar la generosidad del soberano. El nombre de Mefiboset significa cosa vergonzosa, y él había vivido por muchos años en Lodebar. Tenemos una reflexión sobre Lodebar. ¿Recuerdas lo que significa Lodebar? Tierra árida. Tierra que no da fruto. Tierra desierta. Tierra infértil. David llevó a este muchacho rechazado a cenar a su mesa como si fuera su propio hijo y generosamente le dio una herencia al que él no tenía derecho. Él no tenía derecho legalmente. Este es un retrato de la adopción espiritual que Dios nos hace a nosotros. Él busca amorosamente a hombres y mujeres pecadores y por propia iniciativa les hace sus hijos e hijas cuando confían en su Hijo. Debido a su adopción, los creyentes podrán compartir la herencia del Hijo de Dios. A nosotros, Dios nos dice, en la segunda carta de Corintios capítulo 6, verso 17, «Salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen lo inmundo, y yo los recibiré». Versículo 18, «Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas». Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Cuando una persona se entrega a Cristo, ésta recibe todos los privilegios, las responsabilidades de una hija de la familia de Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él nos adopta. Él quiere que lo llamemos padre. Papá. Es una expresión de cariño. Dios nos ha adoptado como sus hijos, como sus hijas. Él es nuestro Abba. ¿No es eso lo que necesitamos? ¿Un Abba que nos escuche cuando llamamos? ¿Que nos coja de la mano cuando nos sentimos débiles? ¿Un Abba que nos guíe a través de situaciones difíciles de la vida? Todos necesitamos un Padre. Y hay un Dios en el cielo que quiere que lo llamemos papá, Abba Padre. ¿Quieres sentir el amor de un padre? ¿Quieres sentir el amor de Dios hacia ti? Es tiempo de que tengas un encuentro personal con su Hijo. Es tiempo de que tengas un encuentro personal con Jesús. Él es el camino al Padre. Yo quiero tener ese amor de Padre. Yo quiero decir, te amo Dios, Abba Padre. ¿Y tú? La respuesta depende de ti.